Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. La energía está a tope y la información jugosa está lista para ser entregada. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que los tiene al borde del asiento, un tema que ha generado más titulares que el último estreno de Netflix, un tema que ha alimentado las conversaciones en cada rincón del fandom turco, la relación, o la no relación, entre los titanes de la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿El capítulo final de los rumores? ¿Una prometedora reinvención? O quizás simplemente un lazo amistoso que los voraces medios han inflado hasta convertirlo en una supernova mediática. Abróchense los cinturones porque vamos a desentrañar este intrincado laberinto, analizando cada fragmento, cada insinuación y cada paso estratégico que han dado nuestros célebres protagonistas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de especulaciones, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por estos lares, te extiendo una cordial invitación a que te suscribas al canal. Activa la campanita, ese pequeño icono que te asegura no perderte ni un solo vídeo de nuestra parrilla de programación. Semanalmente inyectamos contenido fresco, las primicias más calientes, los chismes más jugosos y los análisis más meticulosos del vibrante universo del entretenimiento turco. Créeme, no te arrepentirás de unirte a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que retumban con fuerza ensordecedora en el firmamento televisivo turco, y cuya resonancia se magnificó exponencialmente tras su explosiva conexión en la aclamadísima serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la bautizamos en tierras hispanohablantes. Desde el instante mágico en que sus personajes, el enigmático Can Divit y la radiante Sanem Aydın, cruzaron miradas en la pantalla, el público fue irrevocablemente cautivado por su innegable sinergia. Y no es para menos, siendo honestos. Su entendimiento era casi telepático, sus miradas transmitían una pasión desbordante y sus escenas desprendían un aura de romance tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Era virtualmente imposible no sucumbir al shippeo. Como suele ser costumbre en estos casos, esta química electrizante en pantalla actuó como combustible para el fuego de los rumores de un potencial romance en la vida real. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y fantasías, se vieron inundadas de mensajes, teorías conspirativas y fervientes anhelos de verlos juntos más allá del set de grabación. Cada fotografía que compartían, cada me gusta que se prodigaban, cada entrevista que concedían era diseccionada minuciosamente con la precisión de un cirujano, en la búsqueda desesperada de alguna pista, de alguna confirmación palpable de que el hechizo que presenciábamos en la pantalla tenía un correlato en el mundo real. Pero ¿cuánto de verdad se esconde tras toda esta vorágine mediática? ¿Acaso existió realmente algo más que una simple camaradería profesional? La realidad, por cruda que pueda sonar, es que ni Can ni Demet han validado jamás un romance. Han mantenido un perfil bajo y una discreción casi monacal en lo que respecta a su vida personal. Han insistido repetidamente en que su vínculo se basa en una sólida amistad y un compañerismo ejemplar, que disfrutan enormemente trabajando juntos y que se admiran mutuamente. Sin embargo, la persistencia de los rumores, vigorizada por la indiscutible química que emanaban, se mantuvo implacable. Y como era previsible, una vez finalizada la exitosa etapa de Erkenci-Kuş, cada uno emprendió su propio camino profesional. Can Yaman se catapultó al estrellato internacional, protagonizando series de gran envergadura en Italia y Hungría, consolidando su imagen como un galán irresistible a nivel global. Por su parte, Demet Özdemir continuó cosechando triunfos en Turquía, encabezando el reparto de otras producciones televisivas que la reafirmaron como una de las actrices más queridas y versátiles del país. Esta distancia geográfica, naturalmente, contribuyó a apaciguar los rumores, pero no logró extinguirlos por completo. Siempre quedó esa llama latente alimentada por la nostalgia de los fans. De hecho, durante un periodo considerable, se percibió una palpable tensión entre ambos. Un movimiento que no pasó desapercibido para nadie fue el hecho de que se dejaron de seguir en redes sociales, un gesto que en el peculiar lenguaje de la farándula, suele interpretarse como una señal inequívoca de conflicto. Diversos medios turcos especularon sobre posibles desavenencias profesionales, ataques de celos exacerbados o incluso romances fallidos que habían dejado cicatrices profundas en su relación. Se tejieron todo tipo de hipótesis, desde disputas salariales hasta diferencias creativas irreconciliables. Pero atención, porque aquí es donde la trama se complica y adquiere un cariz intrigante.
En los últimos meses hemos sido testigos de señales sutiles pero reveladoras que insinúan un posible acercamiento. Han vuelto a seguirse mutuamente en las redes sociales. Un follow que vale más que 1000 palabras, como dirían algunos. Además han intercambiado me gusta y comentarios elogiosos en sus respectivas publicaciones, evidenciando un tono cordial y amigable. Incluso se les ha visto coincidir casualmente en algunos eventos públicos, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. ¿Cuál es la interpretación correcta de este despliegue de señales? ¿Será que han enterrado definitivamente el hacha de guerra y han decidido retomar su amistad donde la dejaron? ¿O será que tras todo este tiempo transcurrido, la chispa primigenia que encendió Erkencicus sigue ardiendo con renovada intensidad, aguardando el momento propicio para reavivar la llama del amor? Siendo completamente sincera, es una tarea titánica discernir la verdad con absoluta certeza. Como mencioné anteriormente, ni Can ni Demet han emitido ninguna declaración oficial que arroje luz sobre el asunto. Todo se reduce a especulaciones basadas en gestos ambiguos y movimientos estratégicos en las redes sociales, un campo minado de interpretaciones subjetivas. Sin embargo, lo que sí podemos confirmar con rotundidad es que el interés del público por su relación permanece intacto, casi como si el tiempo no hubiera transcurrido. Cada noticia, cada fotografía robada, cada rumor infundado que los involucra genera un revuelo mayúsculo en las redes sociales, convirtiéndose en trending topic mundial en cuestión de minutos. Y es que para una legión de fans incondicionales, Can y Demet continúan siendo la pareja ideal, la pareja predestinada que anhelan ver materializada en la vida real. Representan una especie de cuento de hadas moderno, una fantasía romántica que se resiste a desaparecer. Entonces, ¿podemos declarar el fin definitivo de los rumores? Me atrevería a decir que no. Más bien nos encontramos en una fase de stand-by, un limbo de interrogantes y esperanzas que se aferran a la posibilidad de un reencuentro. Quizás el implacable paso del tiempo haya cicatrizado viejas heridas, quizás hayan madurado lo suficiente como para concederle una nueva oportunidad a su amistad, o quizás, quién sabe, el destino nos depare una sorpresa mayúscula y seamos testigos del florecimiento de un romance que creíamos improbable. Lo que resulta innegable es que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sigue siendo un tema cautivador, una trama que nos permite soñar despiertos y que nos recuerda, una y otra vez, que en ocasiones la realidad puede superar con creces la ficción. Su relación, sea cual sea su naturaleza, ha trascendido las fronteras de la pantalla y se ha instalado en el imaginario colectivo como un símbolo de la conexión humana, de la química inexplicable y de la eterna búsqueda del amor verdadero. Y ahora, antes de despedirme, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado este análisis en profundidad sobre la relación de Can Yaman y de Demet Özdemir. He intentado ser lo más objetiva y exhaustiva posible, presentando todas las aristas de este fascinante rompecabezas. ¿Cuál es su veredicto final? ¿Creen que existen posibilidades reales de que Can y Demet vuelvan a estar juntos en el plano sentimental? ¿O consideran que su relación se limita a una sincera amistad, un lazo forjado en el calor del trabajo y el éxito compartido? Los invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Me entusiasma leer sus perspectivas y generar un debate constructivo en torno a este tema que tanto nos apasiona. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo ha sido de su agrado, no olviden darle un merecido me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fervientes admiradores de Can y Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras entregas semanales. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos virtuales y abrazos apretados para todos. Hasta la próxima, mi gente guapa. No se olviden de sonreír.